a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran al inicio, al arranque, como decimos en buen salvadoreño, de una semana laboral más? Hoy, 7 de diciembre. Mire, ya vamos caminando, ¿verdad? Casi a la mitad del 12º mes del año. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener ahora definitivamente una buena conversación. ¿Qué piensa usted del sistema ambiental de nuestro país, del mundo entero? Mire, que nuestros países deberían de poner mucha atención porque tenemos muchos recursos que hay que cuidarlos. Pues bien, hablemos de esto. ¿Qué es lo que anduvo haciendo ayer el doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA, junto con la licenciada Silvia Quiroa, que es la vicepresidenta de Amigos de la Tierra Internacional? Como decimos en buen salvadoreño, primero las damas. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda su teleaudiencia, ¿verdad? Muy encantada de estar para platicar en un tema tan importante como es el tema ambiental en el país y en el mundo, ¿verdad? Y en el mundo entero. ¿Piensa lo mismo, doctor? Sí, no, ciertamente. Y además preocupados cómo va la situación. No solo a nivel nacional, a nivel planetario. Claro, aquí vamos peor, ¿verdad? Como siempre, vamos campeones en cosas que no están bien. Entonces aquí estamos, como le digo, muy preocupados por la situación ambiental y algo tenemos que hacer. Doctor, ayer ustedes el domingo llevaron a cabo una actividad. Sí. Se fueron hasta la Asamblea Legislativa y también participó la licenciada Quiroa. ¿A qué se debió esto, doctor? Mire, como le digo, a partir de la preocupación es que le estamos nosotros pidiendo, demandando a los funcionarios públicos, ¿verdad?, una serie de medidas ambientales, sociales y políticas, ¿verdad? Aquí nos reunimos básicamente con candidatos, ¿verdad?, porque sabemos que vienen las elecciones en un par de meses, ¿verdad? Candidatos a diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, consejos municipales y del Parlacen, ¿verdad? Entonces, hicimos esta bicicleteada, le llamamos nosotros, a la gira en bicicleta. Buen salvadoreño. En buen salvadoreño, correcto. Lo hicimos con personas no videntes, fíjese. Y habíamos conseguido una docena de tándems. Tándems son esas bicicletas que tienen 2 asientos, ¿verdad? Y la persona no vidente iba en la parte de atrás, obviamente. Y la idea es también un poco generar conciencia, que es un sector, el de las personas con discapacidad, que a veces uno se olvida. Usted habrá visto, por ejemplo, cuando uno va a veces caminando en una acera y alguien pone un carro ahí y lo parquea, ¿no es cierto? Por lo general. Sí. Se perdió ese derecho peatonal. Mire, es peligroso para uno, sí, que por la gracia de Dios camina todavía, ¿verdad?, bajarse, porque a veces los carros están a 70, 80 kilómetros por hora. Bueno, un compañero de nosotros le pasó eso. Se bajó y lo golpeó un carro. No fue grave, pero lo golpeó un carro. Ahora, imagínese si usted va en silla de ruedas. Imagínese si usted es una persona no vidente. ¿Cuántas veces ha ido usted en una acera y encuentra a veces un poste que tiene un alambre, ¿verdad?, que detiene el poste? Uno pues se hace un ladito, ¿verdad?, y pasa. Ajá, y una persona no vidente, ¿cómo hace? Ahí queda, ahí se golpea. No, a veces hay agujeros en el suelo cuando han quitado algún tragante, que a veces uno que ve y que camina, a veces se va. Este sería las cuestiones que ustedes están viendo en cuanto a social. Claro, en cuanto a lo social. O sea, queríamos generar conciencia, pero en cuanto a lo ambiental, mire, Alfredo, acuérdese del agua, por ejemplo, imagínese. Hemos llevado 12 años discutiendo en la Asamblea Legislativa para que se reconozca que el agua es un derecho humano, cuando eso es evidente, ¿no le parece? Yo le garantizo que si nos ponemos ahorita a platicar, el aire es un derecho humano, claro, en un minuto lo arreglamos. 12 años se pasó.
Vea, 12 años. Eso es el reconocimiento, que vamos a ver si la próxima asamblea lo ratifica para que quede definitivamente en la Constitución. Vamos a ver eso. Y así otras cosas. Mire, aquí somos campeones en algunas cosas, ¿va? Tenemos la cloaca más grande del planeta. Se llama Acelguate. Eso es el Acelguate, una cloaca. ¿Irrecuperable o recuperable? Se puede Recordemos que hubo una ministra por ahí que hasta hizo paletas del agua del Acelguate. Sí, aquí hay unos que comen muchas cosas que no deberían comer, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, es recuperable porque en la naturaleza, como todo está, ¿verdad?, en un proceso cíclico y tenemos el sol que nos brinda la energía para eso, con el correr de los tiempos se recupera. Inclusive, todo lo que hemos destruido la naturaleza. Si usted... ¿En cuántos años cree usted que podemos recuperar el Acelguate, doctor Navarro? Mire, puede durar varios años, algunas décadas quizás, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que la naturaleza eventualmente se recupera. Yo le garantizo que si destruimos todos nosotros, ¿verdad? 100,000 años, no sé cuántos, va a estar lleno de árboles otra vez y alguna gente, si vinieran de otros planetas, ni se van a dar cuenta que aquí hubo destrucción. ¿Me entienden lo que le quiero decir? O sea, el planeta se recupera. Nosotros somos los que no nos vamos a recuperar. Nos estamos llenando de venenos, respirando una serie de tóxicos, comiendo. Mire, ¿sabe usted que de plástico, en promedio planetario, estamos respirando plástico, bebiendo plástico, comiendo plástico, a razón de una tarjeta de crédito por semana a nivel promedio planetario? Algunos mucho más, otros mucho menos. ¿Y eso que no es tóxico usted? Claro, si pues estamos llenos de cáncer, infecciones renales, enfermedades, insuficiencia renal, problemas en el hígado, en el páncreas, de todo, ¿verdad? Mire, a la edad que yo tengo, ya estoy acostumbrándome a ir a funerales de los amigos, compañeros de colegio. No, pero sabe, hace un par de semanas me llevé un gran susto. Los alumnos míos están muriendo ya. Los que fueron alumnos míos en la universidad, imagínese usted. ¿Y por qué? Gente joven. Joven digo, 50 años, ¿verdad? Que no debía morirse, pues debíamos pasar de los 100, ¿verdad? ¿Pero por qué? Tanto contaminación que hemos generado en el ambiente, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos que los políticos tomen en serio esto. Tomen en serio esto. Y por eso es que inauguramos día de ayer la firma de este tratado Carson Ayala. Déjeme decirle, Alfredo, que Carson le pusimos el nombre porque allá por el año 63 hubo una limnóloga, son las personas que se dedican a estudiar los ríos y los lagos y cosas, de Estados Unidos, que publicó un libro, dijo La primavera silenciosa, y ella dijo, los pájaros ya no se escuchan porque todos los pesticidas que hemos tirado, refiriéndose a su país, Estados Unidos. Mire, eso hizo que Estados Unidos elaborara la Agencia de Protección del Ambiente, la EPA, y todo el movimiento ambientalista, de ahí surgió, le cuento. Es como el chispazo que dio, ¿verdad? Que todo el mundo dijo, si hagamos algo. Por eso le pusimos Raquel Carson. Y Ayala, doña Prudencia Ayala, fue la primera mujer en América Latina que tuvo la osadía de lanzarse como candidata a presidente de la República. Y como diría el poeta Roque Dalton, con el agravante de ser salvadoreña, ¿verdad? En un momento donde la Constitución nuestra no reconocía el sufragio femenino. Entonces por eso le pusimos Código Carson Ayala, ¿verdad? Son como queremos honrar la memoria de estas dos grandes mujeres, ¿verdad? Entonces por eso fue que hicimos este evento el día de ayer, perdón, y para finales de enero o principios de febrero vamos a dar a conocer públicamente cuáles son los políticos que se comprometen a eso. Yo sé que era una cosa comprometerse, otra cosa hacerse, ¿va? Pero por lo menos comprometerse. Porque nosotros, como le dije, demandas ambientales, demandas sociales, pero también demandas políticas usted. Nosotros queremos que los políticos se comprometan a que van a respetar las leyes, ¿verdad? A que van a reconocer la división de poderes. Hace unas semanas, unos días más bien, usted vio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que los privaron de libertad. Imagínense. Y la PNC, en vez de proteger a los magistrados, protege a los delincuentes. Habráse visto usted. Eso me parece a mí totalmente fuera de lugar, ¿no es cierto? Pero esas cosas no se deben dar, ¿verdad? De ningún partido debe estar haciendo eso.
Entonces nosotros queremos pedir también que se comprometan. Y les hemos pedido también, ¿verdad? Y ayer hubieron 19 candidatos que se comprometieron a que en este periodo que viene no se suban el salario, ni las dietas, ni gastos de representación, ni nada. Y que actúen con honestidad, ¿verdad? Que no hagan los grandes despilfarros. Y por supuesto nada de robo, ¿verdad? Y que es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Y que respondan de los gastos que se les dan. No es cuestión de que a mí me van a dar $100 millones y ¿en qué lo gastó? No le digo. No es así la cosa. No es así la cosa. Muy bien. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para seguir conversando en esta oportunidad con la licenciada Silvia Quiroa, que es la vicepresidente de Amigos de la Tierra Internacional. A ver, ¿qué posibilidades ve, como dice el doctor Navarro, que haya un serio compromiso hacia el recurso ambiental de nuestro país? No estamos en la calle, pero podríamos estarlo muy en breve. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando y analizando, amigos televidentes, los recursos naturales ambientales en nuestro país. Viene una campaña política, vienen compromisos, que es lo que está pidiendo el Centro de Tecnología Apropiada CESTA, junto con Amigos de la Tierra Internacional. Tenemos a la licenciada Silvia Quiroa. ¿Qué le parecen los planteamientos del doctor? Porque realmente usted siente que hay un compromiso real de la clase política hacia la mejora sustentable de nuestros recursos. Sí, fíjese que naturales. Lo que nosotros vemos, digamos, como la lectura que hacemos, es que en realidad tenemos una crisis generalizada, ¿verdad? Tenemos una crisis ambiental, una crisis política, social, económica, y que en realidad no estamos viendo cómo desde la clase política están tomando en serio toda la profundidad de los problemas que tenemos en términos ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos uno de los países más deforestados del continente, ¿verdad? Y que hemos visto que los impactos son tremendos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la crisis climática, ¿verdad? Como la vimos ahora con los dos últimos tormentas tropicales, que menos mal que no tocaron tanto El Salvador, pero ahí nosotros pudimos ver el nivel de vulnerabilidad con que tenemos el territorio por todo el tema de la deforestación. Pero podemos seguir hablando, por ejemplo, con toda la contaminación ambiental, ¿verdad? Que está ahora teniendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que no solamente están ocasionando este problema de cambio climático, sino además, ¿verdad? Se está generando gran contaminación ambiental que se haga que una de las principales causas de consulta en los hospitales es por todo el tema de las infecciones en las vías respiratorias, ¿verdad? Y podemos seguir hablando con todo el tema del agua, como decía el doctor. O sea, la contaminación es tan fuerte que los problemas de enfermedades gastrointestinales también son altas. Eso hablamos directamente con todo lo que tiene que ver con las condiciones para los seres humanos. Pero en el planeta tenemos una interrelación con otras especies que también son importantes para hacer posible la vida. ¿Y cree que realmente se puedan comprometer los políticos? Porque ya van varios años. Yo solo yo llevo contado que fundados es hace como 20 años, doctor, y en 20 años... 40, ¿verdad, doctor? 40. Sí. Fíjese que hemos avanzado. Yo digo que hay un avance, ¿verdad? Que no, digamos que no es tan fuerte, pero sí creo que hemos avanzado en términos de generar conciencia, sensibilidad. Pero de eso, a dar el paso a actuar, todavía hace falta mucho, ¿verdad? Sobre todo de la clase política. Yo creo que en nivel general, de la sociedad en general, hemos dado unos pasos adelante, ¿verdad? Antes se pensaba que el ambiente era cosa de biólogos y biólogas. Ahora se habla de esa relación interdependiente entre lo que es el medio ambiente, los seres humanos, ¿verdad? Y de ahí de ver todas las especies que están en esa interrelación y que hacen posible la vida en el planeta, porque ese es el otro punto, ¿verdad? Cuando a veces hay ambientalistas que dicen, bueno, cuidemos las abejas, no es porque únicamente nos gusten las abejas, es porque hacen posible toda la producción de comida en el mundo.
Entonces, las abejas juegan un papel importante no solo por ser la especie per se, sino todo lo que significa esa interrelación con otras formas, ¿verdad? Y otras formas de producir otro tipo de situaciones, como por ejemplo la producción de alimentos, ¿verdad? Y así podemos ir viendo cómo... No tenemos aquí una seguridad alimentaria. Fíjese que lastimosamente no tenemos seguridad ni soberanía alimentaria, ¿verdad? Somos súper dependientes de países como Honduras, Guatemala, Nicaragua. El asunto es que si nosotros no lográsemos tener, ¿verdad?, esa seguridad y soberanía alimentaria, va a ser complicado más adelante cuando vengan crisis más profundas como la que hemos tenido ahora con la pandemia del COVID, ¿verdad? Inolvidable el 2020, ¿verdad? Por el COVID. Inolvidable. Ahora, ¿usted por qué percibe esa falta de atención de los políticos? Que hay intereses sumamente importantes como para no reconocer el derecho al agua, para no tener una seguridad alimentaria. ¿A alguien le estará interesando tenernos en esta situación? Fíjese que el análisis que hacemos como Amigos de la Tierra Internacional es que ciertamente tenemos que se han venido generando leyes, tratados internacionales que van poniendo a los países, ¿verdad?, en dependencia de las grandes corporaciones transnacionales, ¿verdad? Y cuando hablamos las semilleras, las petroleras, ¿verdad? Entonces se van generando más políticas a favor, ¿verdad?, del negocio, de las petroleras, de las empresas semilleras, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso significa, ¿verdad?, que cuando se hacen leyes se piensa siempre en no afectar el negocio. Y ahí vemos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Los tratados de libre comercio son eso verdaderamente, ¿verdad?, que sujetan a los países a desarrollar una serie de cosas, ¿verdad?, y de leyes, de proyectos que van más en función del negocio que en función de la vida, del medio ambiente, de los seres humanos. Entonces hay una situación compleja que se da a nivel internacional, pero también que se refleja a nivel de los países, y es esa fundamentalmente, ¿verdad?, que los países comienzan a gobernar y a hacer esos proyectos más atendiendo a las necesidades, ¿verdad?, de los grandes. Ese vemos como un problema fuerte para no comprometerse con los temas ambientales. Entonces usted me está diciendo que hay intereses económicos fuertes, intereses económicos de por medio, doctor. No, ciertamente. Mire, hay una pregunta que yo me hago que nadie me la ha podido responder, fíjese. ¿Cuáles son? Mire, usted sabe que los países, Europa, Estados Unidos, China, nosotros, El Salvador y todo, competimos, ¿verdad?, en un crecimiento económico indefinido. Estamos metidos en eso, en crecer indefinidamente. Crecer indefinidamente quiere decir disponer de desechos en forma indefinida. Quiere decir también utilizar recursos indefinidamente, cada vez más. Estamos creciendo indefinidamente. ¿Cómo podemos continuar creciendo indefinidamente en un planeta que no crece? Explíqueme eso. Y como No el se caso puede. de El Salvador, por ejemplo, que estamos produciendo diariamente 3.400 toneladas de desechos, según el último censo, o sea, puede ser mucho más, ¿verdad?, diarias. 3.000. 3.400 o 500 más o menos, puede ser un poco más. ¿Y eso dónde va? ¿Verdad? Va a un relleno sanitario que tiene una vida útil con cierto tiempo, o sea, tiene caducidad. ¿Y dónde vamos a poner tanto desecho? Claro, eso hablando de los desechos domiciliares. Podemos hablar de los desechos líquidos, ¿verdad?, que van a nuestros cuerpos de agua, y es lo que tiene contaminado ríos como el Acelguate, pero también ríos como el Grande de San Miguel o los de Sonsonate. O sea, en realidad tenemos un modelo de desarrollo que no es sustentable. ¿Estaremos cavando nuestra propia tumba? No, ciertamente. Vamos en camino a nuestra propia destrucción, ciertamente. Mire, déjeme usar las palabras más amables posibles, ¿verdad?, para hablar del sistema económico. El sistema capitalista es un sistema equivocado, para usar la palabra más amable, ¿verdad? Equivocado, porque quiere crecer y crecer en un planeta que no crece. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Hablemos de El Salvador. Aquí hemos deforestado buena parte del territorio.
El agua que antes caía y se filtraba, agarra cuesta abajo, inunda las partes bajas, y si hay un bus por ahí, como el caso de La Málaga, ¿se recuerda? Se lo lleva, ¿no? Y ahora se acaba de dar permiso para destruir Valle del Ángel. ¿No le parece a usted eso, usando una palabra muy amable, tonto, de parte de las autoridades haber autorizado? Vamos a ver por qué tonto. Menos árboles, más destrucción, más inundaciones, ¿Cuánto menos es, agua. ¿Cuánta es la extensión del Valle del Ángel? Son como 300 manzanas. Esta está ubicada Allá en por Apopa. Ajá, cabal. Sí, ¿verdad? Pero ¿Y qué es para residenciales? Sí, ahí van a ser centros comerciales, van a hacer de todo, ¿verdad? Y aquí, Una plancha de concreto. no, pues es que ese es el asunto. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, solo para hablar de eso, pero imagínese usted. Supóngase que usted es así de las grandes corporaciones económicas de un país y está viendo que el petróleo se está terminando, porque se tiene que terminar en su país o donde usted lo adquiere. ¿Qué se le ocurre? ¿Invadir otros países o no? ¿Verdad? Invadir Irak, invadir Afganistán, invadir Libia y por aquí más cerca que nosotros, Venezuela. ¿Verdad? Porque el sistema capitalista lleva a esas cosas. Lleva a esas cosas. Entonces, para hacer esas cosas, ¿qué hace usted? Fortalece ejércitos, ¿verdad? Y hace otras cosas que no debe hacer, ¿me entiende? Y eso pasa en todas partes. Eso es una consecuencia lógica de un sistema que no trata de tener una relación armónica con el planeta y armónica en la sociedad. El caso del agua, por ejemplo, lo que decía la licenciada, ¿por qué no tenemos un acuerdo legislativo que el agua es un derecho humano? Porque una botellita de agua así en un semáforo vale 50 centavos, en un restaurante vale $1. Entonces, plata. Entonces, ¿para qué va a estar usted dejando que la gente tenga derecho a beber eso? Nosotros somos 2/3 partes de agua, usted. Somos agua organizada. Así es un ser humano, agua organizada. Eso es. Así nos definiría un extraterrestre que viniera, diría. Ahí hay seres de agua organizada, porque estamos organizados en la cabeza y todo, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Pues sí, más o menos. Pero el asunto es que, ¿por qué no se reconoce eso? Intereses económicos. Pero mire, estos señores que tienen capacidad para manejar aquí en El Salvador el gran capital y en el planeta, les va a pasar lo que le pasa a los que iban en el Titanic, ¿me entiende? Cuando el Titanic se hunde, los primeros que se hunden son los que van en los pisos de abajo, pero tarde o temprano llega el agua a los pisos de arriba. Con una diferencia importante, que en el Titanic usted podría utilizar barquitos para irse, ¿cómo se llama? Lanchitas, ¿verdad? Y aquí, ¿para dónde nos vamos a ir? Que vamos a poder irnos a Marte o a Venus. ¿Verdad? Eso va a estar bien difícil, ¿me entiende? Muy difícil, O sea, volvemos con más. Estamos cavando la tumba de nosotros mismos. Eso estamos haciendo. Bien, amigos televidentes, sigamos conversando con el doctor Ricardo Navarro y también con la licenciada Silvia Quiroa. Después de esto, mensajes para usted. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, interesante la plática que estamos teniendo con la licenciada Silvia Quiroa y el doctor Ricardo Navarro. Lo que hablábamos, estos cultivos como la caña, la palma, me parece que son un poco muy exigentes para nuestro medio ambiente, licenciada. Sí, mire, pongamos el caso de El Salvador, pero toda Centroamérica, o sea, estamos hablando de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, el monocultivo de la caña de azúcar ha generado impactos bien significativos en el ambiente, ¿verdad? Porque todavía ponen algunos agroquímicos que son, por ejemplo, el glifosato, que es un madurante, todavía lo riegan aéreamente. Entonces, eso no solamente está afectando las áreas de cultivo, sino también a las comunidades que están aledañas, la producción que hacen las comunidades de sus huertos, de sus milpas, también les afecta cuando hay una fumigación aérea, ¿verdad?, con este madurante. Pero además de eso, fíjense que aquí en El Salvador se han hecho varios estudios en donde se plantea que la exposición permanente
a los agroquímicos están generando una epidemia de insuficiencia renal. Fíjese, y eso es... Se han elevado, los casos de insuficiencia renal en el país. Se han correcto. elevado tremendo, como la tasa de mortalidad por la insuficiencia renal. Correcto. Correcto. Y además, todo el proceso de producción de la caña de azúcar es súper peligroso, ¿verdad? Porque no solamente se incorporan a la cosecha hombres, ¿verdad? Adultos, sino también niñas, mujeres, o sea, todos intervienen en esa producción. Entonces están exponiéndose permanentemente a los agroquímicos, que es algo que yo creo de que es muy preocupante, ¿verdad? Y de ahí también toda la incineración que hacen. Fíjense que ahora la estrategia es que van a las comunidades, la gente que producía su parcelita de frijol, de maíz, de ajonjolí, de arroz, ¿verdad? Se la han comprado, ¿verdad? Las empresas de caña de azúcar, las que cultivan la caña de azúcar, y van extendiendo la producción de caña de azúcar, porque en realidad es un rubro importante en términos económicos. Ellos exportan el azúcar, ¿verdad? Pero está ocasionando, no solamente incrementando la crisis del alimento, sino también contaminando más, ¿verdad?, nuestras comunidades. Entonces, creemos nosotros que si nosotros queremos hablar de economía, de fortalecimiento de las comunidades, de reducir la pobreza, hay que revisar todo el patrón de producción de alimentos, que la caña de azúcar no es la alternativa. Creemos que tenemos que producir nuestra propia comida para lograr en realidad ser sustentables como país, porque ahora no somos sustentables en nada, ni en el ambiente, ni en la producción de comida, ni en la generación, ni en el manejo de nuestros desechos. Es decir, hay que repensar el país desde otra perspectiva, desde otra óptica más ambiental y sustentable, ¿verdad? En la corrupción sí somos sustentables. ¿En cuál dice? En la corrupción, en eso sí. En la picardía, ahí sí somos sustentables. En el robo, somos sustentables. Doctor, ¿y estos cultivos, cuál es la importancia? Porque también se hacen otras, no Claro. solamente el azúcar. Claro, no, es que eso genera recursos para los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra, y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, cuando quieren hacer estos proyectos, debería por lo menos existir una regulación. Miren, en las redes sociales, usted lo debe haber visto, hay un video donde sale el presidente de la República, el presidente Bukele, y le dice, le di instrucciones al ministro del Ambiente para que en 100 días firme todos los proyectos y los apruebe, ¿verdad? Y ese dinero entre a la economía nacional. Mire, eso es casi como que le vengan a disparar a uno. Eso es lo que ha hecho el actual gobierno. ¿Qué medidas son esas? ¿Cómo? ¿Qué medidas son esas? No, es que mire, en el Ministerio del Ambiente, cuando usted quiere hacer una obra grande, lleva y la presenta. Sí. Entonces hay que ver de si... impacto ambiental. Estudios de impacto Correcto, hay que ver si es correcta o no. Puede Si ser es viable o presidente. no. Sí, Pero esta del Ángel la aprobaron, ¿no? El presidente La dio aprobaron. instrucciones que se aprueben todas. Eso no es correcto. Que se usted. aprueben y se hagan en forma rápida. Sí, que ese en es 100 el días, otro dijo punto, 100 días. ¿verdad? O sea, eso no es correcto, usted. Eso Pero- no es correcto. Mire, lo primero que hizo el presidente de la República al llegar, bajar el presupuesto al Ministerio del Ambiente. Habráse visto. Un presupuesto raquítico. Eso es como que usted vaya a la calle y mira a una gente pobre que tiene su pancito y le quite la mitad. Eso es un crimen, usted. Es un crimen. Lo hizo con ANDA, lo hizo con el Ministerio de Salud. Y todos, ¿cómo vamos? O sea, es que nos estamos clavando nosotros el puñal en el corazón. Eso es lo que estamos haciendo con esas actitudes. ¿Y los asesores, pues, dónde están? Ay, mire, si es que aquí esos asesores son asintomáticos. ¿Cómo así? No se les ve, no se les nota. Usted sabe que los asintomáticos Sí. tienen una cosa, pero no se les nota. Entonces deben tener capacidad, pero no se les nota. Fíjese que hay una área que es súper importante del país, como es la cordillera del Bálsamo. La cordillera del Bálsamo, Todavía existe. bueno, debe de existir. Ok. Fíjense que es la que ha detenido algunos huracanes, le cuento. sí. ¿Verdad? Toda la cordillera que Heroína. tenemos es una heroína, ciertamente. Y ahora si usted mira, desde que viene usted de La Libertad, del puerto de La Libertad, toda esa zona está urbanizada.
Jamás se hacían inundaciones, ahora todo se inunda. ¿Por qué? Porque se han dado paso a las urbanizaciones, ¿verdad? Y han puesto cemento por todos lados. Y eso es porque se está dando permiso, ¿verdad? Y creemos que también el proceso de dar permisos a los estudios de impacto ambiental no son tan idóneos, pues porque las empresas contratan a los técnicos que hagan los estudios de impacto ambiental. Entonces un técnico que le piden hacer un estudio de impacto ambiental, el que lo contrata y el que está interesado en el proyecto, entonces ahí hay algunos conflictos de intereses, le dicen a eso, ¿verdad? Entonces es como tenemos un problema de origen ahí. Entonces no podemos nosotros seguir dando permisos, no deberíamos de seguir dando permisos a urbanizaciones en zonas de importancia ambiental, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir teniendo grandes crisis, inundaciones. Una tormenta de 5 horas genera crisis en este país, de menos, ¿verdad? O de 1 hora genera crisis terrible. en este país, o sea, inunda todo. ¿Y por qué? Porque ya todos nuestros cuerpos, ¿verdad? Territoriales ya no tienen la capacidad para infiltrar. Entonces tenemos un problema, ¿verdad? Fuerte en términos ambientales que tenemos que actuar ya. Sí. Y es que mire, a nivel planetario hay toda una situación preocupante, ambiental, pero nosotros estamos incrementando nuestra vulnerabilidad. Ese es el problema. Porque el cambio climático no es, digamos, gran culpa de nosotros como salvadoreños. Son los países que más han emitido gases de efecto invernadero en el mundo. Los países que han consumido más petróleo. Pero nosotros estamos destruyendo los bosques. Claro, después nos viene una sequía. Ahí pagamos la factura. ¿Verdad? Al destruir los bosques nos hace falta el agua. O sea, ¿me entiendes? El problema que está encima y nosotros que nos debilitamos con nuestras actitudes. Entonces lo estamos agravando. Por supuesto, el impacto es mucho mayor. ¿Verdad? Ese impacto es mucho mayor. Mire usted el ejemplo. Cuando viene uno de los grandes huracanes, ¿verdad? Si ese huracán en Haití puede significar decenas de miles de muertos, si no centenares de miles de muertos. En Cuba, un muerto quizá, a veces. ¿Me entiende? Porque se han preocupado por defenderse. El mismo huracán, ¿me entiende? Nosotros un poco la ventaja, ¿verdad? Más o menos, que tenemos que los huracanes están por allá, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Así como que en el Caribe. Entonces ya no llega la colita. Pero acuérdese usted el Mitch, en el 98, 12,000 muertos dejó en América Central, la mitad en Honduras. Honduras como está con el Atlántico, como el Atlántico, ¿sí? Caribe. Nicaragua, y un poco así como, no sé si eran 200 o 300 en El Salvador, Guatemala pega también, Belice. ¿Verdad? Pero nosotros, el problema es que nos estamos generando nuestra propia vulnerabilidad. Y otra vulnerabilidad que casi nunca hablamos es lo de la contaminación química. A eso quería llegar. ¿Cómo estamos trabajando los desechos químicos, industriales y hospitalarios? Me lo contesta al volver, vale, porque ya me están jalando la pitita, que tenemos que ir a unos mensajes que son para nuestros amigos televidentes y el oxígeno para nuestros programas. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, con el doctor Ricardo Navarro y la licenciada Silvia Quiroga. Como hablábamos, doctor, y usted tocó una parte muy sensible, que es la contaminación química y cómo estamos manejando los desechos químicos, industriales y hospitalarios. Sí. Mire, a mí me da la impresión que en el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, no se han dado cuenta de la gravedad de esto. Ellos deberían estar regulando eso. Mire, ¿qué pasa con los desechos químicos que generan las empresas? Ellos se las ingenian. A veces lo tiran así en las tuberías donde se ve el agua, ¿verdad? Y a veces lo incineran. ¿Y sabe qué pasa? Haga usted la prueba. En la noche, si se va a ir por Boulevard del Ejército o aquí otros lugares así donde hay algunas empresas, se sienten olores. ¿Por qué? Porque usted lo puede incinerar y no se da cuenta la gente. Durante el día, si usted quema algo, pues se ve el humo y alguien puede ir a preguntar y alguien dice qué está pasando. En la noche hacen eso, ¿verdad?
Mire, una cosa que yo creo que debería haberse prohibido, porque salió una ley de promoción del reciclaje, ¿verdad? Manejo de los residuos, no acuerdo el nombre exacto que le dieron, pero no se prohibió la incineración. Esa ley tiene bastantes cosas buenas, hay que reconocerlo, que la Asamblea hizo ese trabajo. En la incineración, ¿qué pasa? Usted genera una serie de sustancias tóxicas que después nos toca respirar. Ese es el punto, ¿verdad? Los desechos hospitalarios, por ejemplo, ahí ¿cómo se manejan aquí en este país? Incineran mucho plástico, ¿verdad? Y a veces se van con todos los otros desechos igual. Miren, en los hospitales, lo que es verdaderamente peligroso es un porcentaje pequeño. La mayor parte es desecho como cualquier otro, ¿verdad? Y debería ser el manejo de cualquier otro. Pero fíjense en esto de los desechos, por ejemplo, mire, yo recuerdo años atrás, cuando uno le ponían una inyección, habían unas jeringas que las quemaban ahí ponían un poquito de alcohol, fuego, así las esterilizaban. Sí. Ahora todo ese plástico, ¿a dónde va a parar? Usted lo encuentra en los botaderos, ahí encuentra el plástico. Vaya no usted los desechables. Claro, ¿verdad? Una cosa que nosotros hemos sugerido a la Asamblea Legislativa es que todos los plásticos de un solo uso deberían de ser prohibidos. Sí. Mire, ¿qué cuesta que usted tenga aquí vasitos como este, en vez de tener vasos desechables? ¿Qué cuesta que usted, si quiere tomar café, lo tome en una tacita de estas, si son hasta tacitas bonitas, ¿me entiende? ¿Para qué se necesitan de esos vasos térmicos, ¿verdad? Las bolsas en los supermercados, perfectamente podríamos ir con una bolsa de tela, ¿me entiende? Como antes lo hacía la abuela en el mercado. Claro, claro. Si todos los plásticos es cosa de 100 años, antes no habían de esas cosas. Los pesticidas y los plaguicidas igual, es cosa de un siglo que se ha hecho, 100 años, antes no se hacía eso. Pero el asunto es que estamos incrementando nosotros las condiciones, ¿verdad?, que afectan nuestra salud, ¿verdad? Vamos en ese camino, estamos generando cada vez condiciones más difíciles para nosotros mismos. Eso es lo que debíamos de reflexionar, ¿verdad? Pero acá, ¿qué sucede? La codicia es lo que manda, ¿verdad? Fíjese, por ejemplo, el caso de los alimentos. Cuando usted le mete venenos, esos venenos tarde o temprano terminan en el cuerpo humano, ¿verdad? O terminan en la gente que está regando los venenos. Imagínense lo que hablábamos antes, el estar tirando los venenos con avioneta. Es un crimen. Pero por lo menos ya quitamos el algodón, que era un cultivo tremendamente demandante para esas fumigadas. Todavía se fumiga. Se fumiga, le cuento. Hay aviones así que pasan tirando veneno. Eso debería ser prohibido. Eso es un crimen. ¿Cómo es posible que el gobierno no detenga eso, por Dios santo? Yo no entiendo, fíjese. Y así podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, toda la destrucción que hablábamos antes, destrucción de zonas que todavía hay algunos bosquecitos por ahí. Deberíamos de rehabilitar el territorio. Es que necesitamos el agua cuando llueve. Cada vez que llueve, en vez de... ¿Se acuerda usted antes cuando estábamos hipotes, ¿verdad? Ya hace algunos años de eso, que habían hasta canciones cuando llovía, ¿verdad? Que llueva, la Virgen de la Cueva, ¿se recuerda? Porque era algo que me lo veía. Ahora, cada vez que llueve uno tiene miedo, porque uno no sabe qué va a pasar. Cada vez que uno pasa ahí, por ejemplo, por la cordillera del Bálsamo, hay que ir viendo el bosque, ¿verdad? La ley dice que uno debe manejar a la derecha, hay que manejar a la izquierda, porque está más lejos ¿verdad?, del bosquecito ese. Puede haber un deslave, puede terminar usted bajo quién sabe cuántas toneladas de tierra. O sea, ¿por qué? Estamos volviendo cada vez más vulnerable el territorio. Entonces, el Estado debería concentrarse en eso, ¿verdad?, principalmente. También las municipalidades. Algunas cositas se han hecho, como decía la licenciada. Fíjense que la Asamblea Legislativa hace poco aprobó una ley para promover el uso de la bicicleta. Es una cosa muy buena, muy buena. Le está pidiendo a todas las municipalidades que tengan que facilitar y darle seguridad a las personas que usan la bicicleta. Correcto. Ciclovías son, ¿verdad? Sí, ciclovías, señalización, ¿verdad? Y eso nos va a servir para evitar el uso de automotores. Para reducir un poquito, ¿verdad?, el consumo de combustible fósil, para aligerar un poquito el tráfico. Porque mire, aquí en El Salvador tenemos más de 1 millón de vehículos motorizados. Cada año están viniendo 50,000 cada año. Pero dicen que lo malo es el tipo de combustible que estamos utilizando. Pero hablemos del tamaño, Alfredo. Mire, usted seguro que sabe que uno sale y hay trabazones en cualquier lado, ¿no es cierto? Ahora, si cada año estamos importando 50,000, imagínense en 10 años
va a ser medio millón. Y ya tenemos 1 millón, ¿cómo vamos a poder andar? Mire, cualquier calle, avenida que usted haga, es cuestión de días para que ya se sature. No se puede, no se puede. Pero ahí debería haber alguien que piense, pues. Deberíamos tener nosotros planificadores que sepan lo que están haciendo. Aquí necesitaríamos, entre otras cosas, ordenar el territorio. Ese es un tema importante, Claro. el ordenamiento territorial, que no lo hemos logrado. No ordenar Por el más territorio. esfuerzo. ¿Cómo es posible que la gente duerma en Santana y trabaje en San Salvador? Que duerme en Santana, que trabaje en Santana. Hay que generar los puestos de trabajo necesarios en Santana o en Lourdes o donde sea, pues. Ordenar el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Hay zonas que no deberían urbanizarse. Hay zonas que sí. Habría que ver. Pero ese ordenamiento, ¿quién lo decide? El empresario. Los que quieren hacer urbanizaciones para ganar plata. Porque usted le saca más a un terreno si tiene un centro comercial ahí que si tiene lleno de árboles. Así es. Vamos a volver, amigos televidentes, con esta interesante conversación, pero el tiempo se nos ha agotado. Volvemos con conclusiones y la despedida. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, doctor Ricardo Navarro y licenciada Silvia Quiroa, a modo de conclusión, ¿qué nos espera en cuánto tiempo? Mire, yo creo que así, sin querer ser dramático ni sonar apocalíptico, pero vamos en camino de nuestra propia destrucción. Así vamos. Debemos de recapacitar, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo general? Tener una relación armónica con el planeta, en la forma como uno extrae recursos y en la forma como genera desechos. Y relación armónica en la sociedad. Uno no puede estar abusando de otros. Tenemos que reconocer que todos tenemos derecho al agua, al aire limpio, a los alimentos, a la libertad de expresión, ¿verdad? Los políticos deben aprender que hay que respetar las funciones. El Ejecutivo tiene que respetar a la Corte y a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa respetar al Ejecutivo y a la Corte. ¿El orden constitucional? Correcto, el orden constitucional. Creo que esa debe ser la medida. Licenciada. Pues yo pienso que es muy importante, primero, la generación de conciencia de la sociedad en general, porque yo creo que solo organizados podemos incidir y hacer cambios reales en la sociedad, en lo ambiental, en lo social, en todo lo que tiene que ver la justicia. Entonces creo que un elemento importante es lanzar como esa idea de generar esa conciencia a todo nivel y en todos los aspectos. Creo que eso es muy importante porque la sustentabilidad del planeta y la sustentabilidad del Salvador no la traen únicamente los que son funcionarios públicos, sino que todas las sociedades en general, ¿verdad? Un concurso general. Sí, exactamente. Cuando hablamos del ambiente, tiene que ser todos y todas, ¿verdad? Participando por generar esas condiciones. Y tenemos cuesta arriba, pues, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas proyectos que no son proyectos que son por la vida, sino que son proyectos para generar más ganancia para unos pocos. Y que eso deberíamos de cambiarlo, porque el mundo en general está demandando ese cambio. Y es un cambio que tenemos que hacerlo todos como sociedad, ¿verdad? Generando una conciencia universal, una unidad, ¿verdad? Que nos sirva a todos para ir demandando a quienes van tomando las decisiones planetarias, las decisiones nacionales, las decisiones territoriales, estén acordes con la vida y con la gente y con el medio ambiente. Licenciada Quiroa, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, gracias. al igual que a usted, doctor Gracias a Ricardo usted, Navarro. Alfredo. Ojalá que todos tomemos conciencia, de la clase política hasta nosotros que vivimos allá en las colonias, en los barrios, en las comunidades, para que todos en un concurso general podamos sacar adelante nuestro país de una forma ambiental y segura. Gracias a usted por haber estado con nosotros esta noche. El día de mañana, si Dios lo permite, tendremos más. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM.
nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.